Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho del Usuario y del Consumidor, que dirige el doctor Adriano Patricio Díaz Cisneros, contamos con el doctor Flavio Lowenrosen, que nos hablará de el beneficio de justicia gratuita del derecho del consumidor tras el fallo ADUC y el plenario Jambo. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución del expositor y de surgir alguna pregunta, la realizan vía chat. Ahora sí, le damos la palabra al doctor. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Estamos acá con Flavio Lowenrosen. Y esta charla viene a ser una continuación de otra que ustedes pueden ver que dio el doctor Lowenrosen, que está en la biblioteca del colegio, a raíz de estas novedades, el fallo ADUC y el plenario AMBO. Como ustedes saben, Flavio es director del suplemento de derechos del consumidor del DIAL, y aparte es un académico que ha estudiado muy especialmente los beneficios de justicia gratuita, por lo cual va a ser un gusto seguir escuchándolo acerca de estas novedades que nos trajo la jurisprudencia, la sentencia ADUC y el plenario AMBO. Bueno, Flavio, te escuchamos. Doctor, tiene que habilitar su micrófono. Ahí está. Ahora puedo largar. Había quedado cerrado el micrófono. Me había olvidado que lo habíamos cerrado. Bueno, siempre decía que siempre es un placer poder compartir una actividad con vos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tus palabras. Y este realmente es un tema muy, pero muy importante, porque yo diría que es una de las cuestiones capitales del derecho del consumidor. Si hay o no gratuidad para poder acceder a la justicia en el marco de las acciones procesales del consumidor. Y esto realmente es de una importancia, vuelvo a repetir, fundamental, en orden a que si el usuario puede acceder en forma gratuita, se le estaría garantizando su derecho de participación y su protección judicial sin mayores cortapisas que el inicio de la demanda de que se trate. Y esto realmente tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que la Constitución Nacional más la legislación específica tienden a proteger a los consumidores. Y esa protección a los consumidores es una protección integral que va desde la creación de derechos específicos, que son los que están mencionados en el artículo 42 de la Constitución Nacional, más la creación de principios específicos, como pueden ser el favor debilis, la aplicación de la norma más favorable al consumidor, el indubio pro consumidor, la aplicación de la cláusula contractual más favorable al consumidor, es decir, principios específicos, el bloque normativo al que se refiere el artículo 3, indubio pro consumidor, artículo 3 de la 24240. Es decir, nosotros vemos la importancia que tiene la tutela a los consumidores, la cual está dada como consecuencia que los consumidores son considerados sujetos débiles y sujetos de protección constitucional. El artículo 42 de nuestra Constitución es muy claro, establece derechos en forma concreta para los consumidores, como derecho a la vida, a la salud, a la seguridad, a la información adecuada y veraz, al trato equitativo y digno, a la educación, al acceso a servicios en condiciones de calidad, al acceso a servicios en condiciones de competitividad, la obligación de las autoridades públicas de adoptar medidas tendientes a la protección de los consumidores. Entonces, en todo este contexto, nosotros vemos fundamentalmente que hay una protección a los consumidores tanto en el marco de la relación de consumo usuario-proveedor, como también en el marco de los procedimientos administrativos que se disparan como consecuencia de las regulaciones a favor de los consumidores o de los incumplimientos en los que hubiese
incurrido los proveedores, procedimientos administrativos que pueden ser iniciados de oficio cuando la autoridad administrativa competente detecta una violación al derecho de los consumidores, y de oficio, sin necesidad que la parte lo pida, que la parte usuaria lo pida, inicia una actuación administrativa o a petición de parte, en el marco de los conocidos procedimientos de conciliación del COPREC, los procedimientos de conciliación de las OMIC provinciales, los procedimientos de conciliación que nosotros podemos tener en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de los CGP, con el, ya no tan reciente, pero con el dictado hace poco tiempo Código de Relaciones de Consumo de la Ciudad. Entonces nosotros vemos la tutela a favor de los consumidores, que es amplia, que es extendida, que es una tutela que tiene por finalidad una protección de los consumidores en forma cabal. Y no podía faltar que esa protección fuese dada también en el ámbito de la acción procesal del consumidor. Acción regulada por el artículo 52, 53 y 53 de la ley 24.240. Esa es una acción especial que nos permite entender que el legislador consideró al usuario un débil jurídico y por ello incorporó 4 principios especiales en el marco de esta acción procesal del consumidor, que tiene en inicio una finalidad: garantizar que el consumidor pueda acceder a la justicia en forma directa y que la resolución sea adoptada, por lo menos en teoría, en tiempos más abreviados. Y trata de incentivar el inicio de demandas a través de la gratuidad y del daño punitivo del 52 bis, es decir, de la multa civil que le imponen los jueces a los proveedores cuando hayan incurrido en un incumplimiento. Multa civil que no es ningún rubro indemnizatorio, aclaro, sino que se trata básicamente de una punición que el juez, a pedido de la parte actora, es decir, del usuario, puede establecer con la finalidad que el proveedor se disuada hacia futuro de realizar y de llevar a cabo conductas que afectan los derechos de los usuarios y consumidores. Es muy importante tener en cuenta entonces que esta acción especial del consumidor tiene 4 puntos, 4 aristas que son esenciales y propias de su naturaleza. Gratuidad, a la que nos vamos a referir hoy en extenso; proceso más abreviado de la jurisdicción para acortar plazos; carga dinámica de la prueba, es decir, como nos encontramos ante un sujeto débil desde el punto de vista cognitivo, operativo, técnico y probatorio, y otro fuerte en esas 4 aristas, el débil usuario, el fuerte el proveedor, la legislación en el artículo 53, párrafo 3 de la ley 24.240 establece con claridad que la parte que tiene la documentación, los elementos necesarios para resolver la controversia, debe acompañarlo en juicio. Es decir, hasta es algo más que la tradicional carga dinámica de la prueba, porque se obliga a aquel que tiene los elementos a que los acompañe para resolver la controversia. Es muy importante porque muchas veces los usuarios no tienen los elementos probatorios que resguardan su petición, que prueban su petición y que pueden resultar fundamentales a la hora de otorgarle el derecho que están requiriendo judicialmente. Y por último tenemos, como dije antes, el 52 bis como característica especial de esta acción del consumidor, que es la multa civil, también llamado en algunas ocasiones, traída esta definición del derecho anglosajón, como daño punitivo. Los usuarios, en el marco de la acción procesal del consumidor, pueden defender sus derechos a través de acciones individuales y acciones colectivas. En las acciones individuales es parte del proceso, en la acción colectiva no lo es, y es representado en forma genérica, promiscua,
podríamos decir, por una asociación de consumidores, o por el Ministerio Público Fiscal, o por la autoridad de aplicación en materia de consumo, o por el Defensor del Pueblo. Es decir, las 4 personas que tienen legitimación activa para poder iniciar acciones en ejercicio de legitimación colectiva para proteger a un universo de usuarios que son afectados como consecuencia del actuar de los proveedores o como consecuencia de las deficiencias en materia regulatoria por parte del Estado. Los proveedores que pueden ser objeto de acciones individuales y colectivas son tanto personas físicas como jurídicas, y en el caso de las personas jurídicas pueden ser personas jurídicas privadas, pero también personas jurídicas públicas. Y esas personas jurídicas públicas pueden ser estatales o no estatales. Es decir, el universo de sujetos pasivos que pueden ser objeto de la acción procesal del consumidor es extenso, no está limitado a un solo tipo de persona. Ese proveedor incurre en un vínculo con un consumidor en el marco de una relación de consumo, es decir, el vínculo jurídico que une a proveedor y consumidor, a través del cual el proveedor le vende al consumidor un bien o servicio para el consumo final de éste, y todo aquel que es parte de ese proceso de comercialización, conforme al artículo 40, sería sujeto legitimado pasivo para ser objeto de demanda por el legitimado activo, que sería el consumidor en el caso de una acción procesal de consumo individual, o en el caso de una acción iniciada en ejercicio de legitimación colectiva, estas 4 personas que nosotros dijimos antes, 3 personas públicas estatales como Defensor del Pueblo, Autoridad de Aplicación y el Ministerio Público Fiscal, y una persona parapública o semipública como las asociaciones de defensa de los consumidores. Pero es importante tener en cuenta entonces el rol que le cabe a la protección de los consumidores y a la ley 24240 en generar ámbitos procesales que permitan que los consumidores puedan acceder a la justicia sin mayores dilaciones, tanto en el marco de un reclamo individual, tanto en el marco de un reclamo colectivo. Por eso estos 4 principios de la acción procesal del consumidor que yo mencioné antes: proceso más abreviado de la jurisdicción, gratuidad, carga dinámica de la prueba y multa civil o daño punitivo, existen tanto en las acciones individuales como también en las acciones colectivas. Hablamos de los legitimados pasivos. Los legitimados activos, como dije también, es el consumidor directo derivado. El consumidor derivado es aquel beneficiario de la operación de consumo realizada por el consumidor directo y que, por ser parte del grupo familiar o social del consumidor directo, también se convierte en consumidor. En un momento la legislación había contemplado también al consumidor expuesto bystander. El Código Civil y Comercial, cuya vigencia nació en agosto del 2015, dejó de lado a esta situación jurídica como consumidor, y el consumidor potencial del 1112, el expuesto a la publicidad, ese consumidor también tendría, en el marco de una acción procesal de consumo que inicie, sería legitimado activo y podría invocar la aplicación de estos 4 principios de la acción procesal, como dijimos antes, y lo vuelvo a reiterar porque es un elemento esencial, una nota esencial de la acción procesal del consumidor: proceso más abreviado de la jurisdicción, gratuidad, carga dinámica de la prueba y multa civil o daño punitivo. Entonces, acá, bueno, nuevamente vemos quién pueden ejercer la legitimación colectiva, y ahora vamos a ir a lo que a nosotros hoy nos interesa, que es la cuestión de la gratuidad como elemento que nos permite acceder a la justicia. Y es a partir de ahí donde nosotros vamos a decir que el derecho de los usuarios y consumidores se convierte en real, ya que si el usuario puede acceder a la justicia, es evidente que va a poder detentar sus derechos como consumidor, y
ahí es donde va a poder ejercer su derecho de defensa en forma acabada y completa. Por eso el criterio de la gratuidad es un instrumento, una herramienta, como un mecanismo que coayuda al proceso para que los usuarios puedan presentarse en sede judicial y esto alienta la promoción de demandas de los consumidores con el fin de proteger sus derechos. Y es muy importante que nosotros tengamos en consideración esto. Yo diría, es una cuestión esencial, porque una cosa es el beneficio de justicia gratuita en un concepto extendido, como lo vamos a ver ahora cuando analicemos tanto el fallo de la Corte en ADUC contra AISA, fallo del año pasado, de octubre del año pasado, y cuando analicemos el plenario AMBO, Débora contra CMR Falabella, también fallo del año pasado, si mi memoria no falla, del 21 de diciembre del 2021, y el fallo de la Corte es del 14 de octubre del 2021, vamos a ver cómo la justicia, tanto la Corte como la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial, en su plenario, entienden que el beneficio de justicia gratuita debe extenderse al concepto y debe asimilarse al concepto de beneficio de litigar sin gastos conforme al artículo 80 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Y lo interesante de todo esto, que es una construcción que se vino desarrollando con el tiempo, es que las autoridades judiciales, tanto la Corte en ADUC, tanto la Cámara Comercial en ambos, entendieron que el beneficio de justicia gratuita es un elemento esencial que pone al usuario en una situación de defensa y en una situación de posible acceso directo e inmediato a la justicia en pos de defender sus derechos, lo que no ocurriría en el supuesto que el usuario se encuentre bajo la incertidumbre de tener que soportar las costas del proceso, porque esto podría desalentarlo para la promoción de demandas. Hay un tema que vamos a hablar antes de adentrarnos específicamente en gratuidad, y es que para que haya gratuidad tiene que haber relación de consumo, y para que haya relación de consumo, la persona que es actora, es decir, la persona que es actora debe ser efectivamente usuaria y debe acreditar la relación de consumo. Y hago hincapié en esto porque recuerdo un fallo que es Barisat, del año 2016 de la Cámara Civil, si mi memoria no falla, Sala C, en el cual el voto de la mayoría de los doctores Solimine y Díaz Juliá dijeron que no había relación de consumo. Y dijeron que no había relación de consumo con base a que el actor no pudo acreditar la misma por no haber acompañado en autos judiciales el instrumento oficial de compra del producto que le causó daño. En esa ocasión había comprado en el año 2001 a través del sistema de delivery empanadas, las empanadas lo habían intoxicado a él y a su grupo familiar, planteó una demanda, a pesar de los indicios que surgían de la actuación, llamadas telefónicas verificadas por Telecom, en la cual el comprador se contactaba con el vendedor, presumiblemente solicitándole las empanadas que le trajo el vendedor luego en el delivery, informes médicos que acreditaban la intoxicación sufrida por el comprador y su familia, y además informes bromatológicos de la municipalidad de San Martín en ese caso, porque la adquisición ocurrió en Villa Ballester, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, informes bromatológicos de San Martín que acreditaban, del municipio de San Martín, que acreditaban que el proveedor tenía virus y bacterias
en la mesada donde se producían y se elaboraban las empanadas. Entonces, a pesar de estos indicios, la mayoría integrada por los doctores Solimine y Juliá, consideró que no estaba el elemento central, el eslabón esencial de la relación de consumo, que era la factura oficial de compra, y consideraron que no había relación de consumo. Como no había relación de consumo, se le impusieron las costas. ¿Sí? Por eso hago hincapié, para que se aplique el régimen de gratuidad, tiene que haber relación de consumo. Y para que haya relación de consumo hay que acreditarla. Yo creo que no hay que ser excesivamente rigorista y pedir pruebas muchas veces de imposible cumplimiento diabólica en un país donde el 60% de la actividad económica es informal, razón por la cual la mayoría de los proveedores no entregan factura, sino que habría que estarse o atenerse a la existencia de la relación de consumo si mediasen indicios concretos que nos permitirían determinar que ésta ha existido. Pero bueno, en ese caso hubo un exceso de rigor manifiesto por parte de la mayoría, que no compartió la minoría de la doctora Cortelesi, que dijo que había indicios suficientes para considerar la existencia de la relación de consumo, pero bueno, en ese caso se consideró que no hubo relación de consumo, y al entenderse o considerarse esto, no se llevó a cabo la acción procesal del consumidor, razón por la cual el usuario, el reclamante, el actor, no era usuario y no podía invocar la justicia, el beneficio de justicia gratuita en el marco de la acción que llevó a cabo. Esto es un elemento importante. Siempre tiene que haber una relación de consumo admitida por la justicia para que sea procedente cualquiera de esos 4 principios de la acción procesal del consumidor que yo mencioné, entre ellos el de gratuidad. Siguiendo con este tema, ¿sí? El análisis del beneficio de justicia gratuita tiene que ser llevado a cabo dentro de un contexto procesal concreto, en concordancia con los principios que protegen a los consumidores, tal cual dice la Corte en ADUC, que ya había dicho lo mismo en Versa y lo mismo en Nación Servicios, ¿sí? Fallos anteriores al de ADUC. La Corte había dicho claramente, hay que interpretar la protección de los usuarios de modo armónico, de modo razonablemente armónico, para entender que la gratuidad es un complemento de todos los derechos que la Constitución y las leyes otorgaron a favor de los consumidores y también a favor de las asociaciones de consumidores. Motivo por el cual no hay que interpretar aisladamente la frase justicia gratuita, sino hay que complementarla con el derecho que poseen los consumidores a acceder a la justicia y poder hacer valer su derecho de defensa sin mayores cortapisas y sin que existan valladares económicos que impidan que el usuario pueda plantear la demanda y no sea objeto de una carga económica en caso de resultado adverso. Por eso, como ya había anticipado en Unión de Usuarios y Consumidores con Banco Entre Ríos, fallo que es de finales del año 2014, como ya había anticipado en Nación Servicios, como ya había anticipado en PADEC con Banco Patagonia, en Cavalieri con Swiss Medical y en otros casos, la Corte, en el fallo ADUC del 14 de octubre del año pasado, viene a decir que la protección a los consumidores se genera también cuando se asimila el concepto de gratuidad al beneficio de litigar sin gastos, asimilación que le va a permitir litigar sin mayores zozobras y sin en las incertidumbres que puede generar el hecho de que se lo obligue a soportar las costas y demás cargas del proceso, razón por la cual la Corte interpreta con buen tino que la gratuidad no se limita enteramente, el beneficio de justicia gratuita no se limita entera y únicamente a la liberación del pago de las tasas para acceder a la justicia, sino también que ese beneficio de justicia gratuita
involucra la exención del pago de costas y de cualquier gasto directo e indirecto emergente de la demanda o que pueda ser resultado de la misma. Es decir, tiene una posición amplia, extensa, que ahora vamos a justificar el por qué la Corte llegó a una ADUC a esa postura que superó los casos anteriores en los cuales se había pronunciado y que vino a cerrar, creo, definitivamente. En la Argentina nunca se sabe cuándo algo es definitivo y cuándo no, porque lamentablemente muchas veces los jueces adoptan medidas retrógradas de los derechos. Hace casi 30 años tiene vigencia la ley 24240. La ley 24240 entró en vigencia en el año 94. Se sancionó en septiembre del año 93. Tiene casi 30 años de sanción y poquito menos de 30 años de vigencia. Y los jueces siguen, en muchos casos, siendo reacios a considerar la legitimación activa colectiva de las asociaciones de defensa de los consumidores. Por ejemplo, sin perjuicio esto de lo establecido por la Corte en Alavi, en PADEC con Swiss Medical en el año 2013, en Alavi en el 2009, o en Unión de Usuarios y Consumidores contra Telefónica de Argentina, 3 fallos que salieron simultáneos por distintos reclamos colectivos que esta asociación de consumidores hacía contra la prestadora del servicio telefónico, fallos del 6 de marzo del 2014. A pesar de eso, de existir fallos de la Corte que consideran que las asociaciones de defensa del consumidor portan legitimación activa colectiva para proteger a un universo de usuarios afectados como consecuencia del actuar de los proveedores, sigue habiendo jueces que desechan esa legitimación activa colectiva. Entonces, en materia de gratuidad, diríamos en principio que estaría zanjada esta cuestión, pero bueno, en la Argentina nunca se sabe lo que puede ocurrir. Siempre los jueces sacan un conejo de la galera y pueden adoptar medidas que resulten sorprendentes y regresivas de los derechos de los usuarios y de los consumidores. Entonces, en principio decimos que la concordancia de los principios que protegen a los consumidores es lo que lleva a una interpretación armónica que permite entender que el beneficio de justicia gratuita es uno de los principios, uno más de los principios que protegen a los usuarios y consumidores, todo ello con el objeto que estos puedan gozar sin ninguna interrupción, valladar ni cortapisa de sus derechos constitucionales. El beneficio de justicia gratuita, siguiendo esta cuestión, debe ser interpretado en forma integral, coordinada y no aislada, tal cual dijo la Corte en el caso ADUC, es decir, entenderlo como un todo en el marco de los derechos que le han sido conferidos a los usuarios y consumidores. Y esto es muy importante, porque esto es lo que dice la Corte en ADUC, ya lo había dicho en Nación Servicios, y lo que dice el plenario AMBO contra Débora AMBO contra CMR Falabella, plenario de la Cámara Comercial de diciembre del año pasado, que la gratuidad, asimilable el principio de beneficio de justicia gratuita al beneficio de litigar sin gastos, garantiza el acceso a la justicia, garantiza el derecho a la defensa y garantiza lo que estábamos diciendo antes, la protección integral de los derechos de los usuarios y consumidores, siendo esto un elemento vital que motivó, diría, el dictado de la sentencia de la Corte en ADUC, pero también del plenario de la Cámara Comercial. ¿Por qué? Porque esta protección que nosotros vemos acá, esta garantía, incentiva el acceso a la justicia, la promoción de demandas y que el usuario se sienta protegido integralmente. Y es muy importante tener en cuenta esto. Si al usuario se le ponen valladares para poder acceder a la justicia a los efectos de hacer valer sus derechos, esos derechos se convierten en abstractos. Y si esos derechos son abstractos, los consumidores no los van a poder gozar y disfrutar
de acuerdo a lo que establece el artículo 42 de la Constitución Nacional, el 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el 46 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las leyes generales dictadas al efecto, como la 24240, o la Ley de Lealtad Comercial con sus modificaciones a través del Decreto 474, o las leyes especiales que protegen a los consumidores, como las leyes de servicios públicos particulares, la 24065 en materia de suministro de energía eléctrica, 24076 en materia de suministro de gas natural, la ley 26221, suministro de agua potable y tratamiento cloacal, etc. Es decir, es muy importante tener en cuenta que la gratuidad incentiva a través de la permisión del acceso a la justicia liberada de gastos para acceder y de costos que puedan resultar de la demanda, incentiva una protección integral del usuario que le es dada por la Constitución, leyes generales en materia de consumo y leyes especiales en materia de consumo. ¿Sí? Y nosotros acá, cuando recién hace un ratito dijimos que la acción procesal del consumidor está contemplada en el artículo 52 y 53 de la ley 24240, dijimos que las actuaciones judiciales dijimos que en el 53 estaban los 4 principios esenciales de esta acción procesal del consumidor. Empieza arriba con el procedimiento más abreviado, después habla de la carga dinámica de la prueba, culmina con el tema de justicia gratuita. Y este es un elemento importante si nosotros leemos este artículo, porque el artículo 53 en su último párrafo dice: las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del principio del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio. Y este es un elemento capital que fue considerado en el plenario AMBO por distintos vocales intervinientes, la doctora Cordero, por ejemplo, donde sostuvieron que en la existencia del incidente de solvencia nos lleva a entender que no se puede reducir el criterio de beneficio de justicia gratuita a la exención exclusiva del pago de tasas, porque acá hay una cuestión que es fundamental. Si el usuario es actor en una acción y demanda a un proveedor, el proveedor no va a tener legitimación activa para velar por la defensa de los intereses del fisco. Y si hay un incidente de solvencia, no debe iniciarse como consecuencia de la liberación del pago de tasa de justicia por parte del usuario actor, sino debería iniciarse por parte del demandado a los efectos que éste no se libere del pago, que el actor no se libere del pago de las costas en caso que le sean impuestas. Entonces, es muy importante tener en cuenta este último párrafo de la ley, del artículo 53, porque es muy importante considerar lo siguiente. Si hay la posibilidad que el demandado inicie un incidente de solvencia, nosotros entendemos que ello ocurre como consecuencia que el actor tiene los bienes y el patrimonio suficiente para poder solventar las costas del proceso. Y es a lo único que el demandado, que el proveedor demandado, tendría legitimación, porque no tiene, reitero, legitimación activa para velar por los intereses del fisco. Porque si solo se exime del pago de la tasa de justicia, el actor,
esto resulta absolutamente inoponible y ajeno a la situación del demandado. ¿Y quién tendría el derecho a oponer únicamente el incidente de solvencia? No sería el actor, el demandado en ese caso, sino que lo sería el fisco. Así que entender que el criterio de beneficio de justicia gratuita se limita a la exención del pago de las tasas es negar la redacción del último párrafo del artículo 53 en cuanto le permite al proveedor demandado iniciar este incidente. Obviamente que lo va a iniciar para exigirle al usuario, cuando tenga bienes y patrimonio para poder solventar las costas, el pago de las costas, no para exigirle el pago de la tasa, porque eso, reitero, no es con legitimación, no es legitimación activa del demandado, sino será legitimación del fisco. Y el fisco y el demandado no porta por sí la legitimación que exclusivamente le corresponde al fisco. Nosotros vemos que el artículo 53 se refiere al beneficio de justicia gratuita en materia de acciones individuales. Y en materia de acciones colectivas, el segundo párrafo último del artículo 55 se refiere a que las acciones judiciales iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de justicia gratuita. ¿Por qué se le dio el beneficio de justicia gratuita a las asociaciones de defensa de los consumidores? Donde acá, fíjense que no existe el concepto del incidente de solvencia. En este caso no existe el concepto del incidente de solvencia. ¿Por qué? Porque las asociaciones de defensa de los consumidores son personas del derecho público, no estatales, que sin tener fines de lucro asumen acciones judiciales en representación de un universo de usuarios afectados, y el legislador entendió que había que facilitar la promoción de estas demandas colectivas en pos de proteger los derechos constitucionales de un conjunto de usuarios y consumidores. Entonces, la importancia que tiene esto nos lleva a entender dos cuestiones. Primera, que tanto las acciones individuales como las acciones colectivas gozan para el actor de las mismas con el beneficio de justicia gratuita. Que en el caso de las acciones individuales, si el actor posee patrimonio suficiente para soportar las costas, puede ser objeto de incidentes de solvencias y el juez podrá disponer que se deje sin efecto el criterio de beneficio de justicia gratuita, pero no lo establece la ley para el caso de las acciones colectivas, ¿sí? Porque se presume que en virtud de la actividad gratuita sin fines de lucro de las asociaciones de consumidores, estas no se encuentran en condiciones de soportar las eventuales costas que surjan del proceso. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, que es analizado, ¿sí?, en el caso ADUC por parte de la Corte, que las asociaciones de consumidores tienen el derecho de acceder a la justicia de forma gratuita, tanto sin pagar ninguna tasa que constituye un valladar para el acceso, como sin tener que soportar costas que podrían generar incertidumbre y podrían disuadir la promoción de este tipo de acciones. Y si nosotros pensamos lo que estamos hablando, vamos a ver algo muy importante, que es lo siguiente, que el incidente de solvencia, como se aplica solo en los casos individuales, se va a aplicar para los casos en que los usuarios actores tengan patrimonio relevante para soportar las costas. Como se presume que las asociaciones de consumidores no lo tienen y que no buscan un fin propio, sino la finalidad es proteger de modo difuso y colectivo al universo de usuarios afectados como consecuencia del actuar del proveedor, es que el legislador, con muy buen tino, permite el incidente de solvencia en el caso individual, pero no en el caso colectivo. Y esta diferenciación
es la que nos permite, como un argumento más, entender que los consumidores gozan del beneficio de justicia gratuita como símil o asimilable al beneficio de litigar sin gastos. Porque, reitero, ese incidente de solvencia va a recaer específicamente en los casos individuales en los que se presuma que el usuario actor tenga bienes y pueda soportar las costas. Entonces, si hay incidente de solvencia sobre el actor por parte del demandado, es evidente que no puede limitarse el criterio de beneficio de justicia gratuita únicamente a la exención del pago de la tasa de justicia. Y este es un elemento vital, capital, que fue considerado en el plenario AMBO, Débora, contra CMR Falabella, a los efectos de entender por qué el beneficio de justicia gratuita debe ser interpretado como liberación de todo gasto directo e indirecto emergente de la acción, lo que supera y excede a la liberación del pago de la tasa de promoción de la demanda. Es decir, entendió el plenario, en su mayoría, que se incluía la exención del pago de costas y cualquier otro gasto emergente, directa o indirectamente, de la demanda. ¿Sí? Entonces, estos son elementos muy importantes. Básicamente el tema, para utilizarlo como elemento que nos permite considerar que ese beneficio de litigar sin gastos del artículo 80 del Código Procesal se puede asimilar al beneficio de justicia gratuita de los artículos 50, del artículo 53, es que en caso que el usuario actor tenga patrimonio suficiente para solventar las costas, se lo puede iniciar. Y reitero, la idea del legislador, tal cual se encuentra en los informes de las leyes, era que el usuario se libere del pago de cualquier gasto directo o indirecto, y en caso de poder soportarlo, se le iniciaría ese incidente. Pero lo interesante acá, vuelvo a hacer hincapié, es que esa frase final del incidente es la que nos conduce a entender que el legitimado para plantearlo únicamente es el proveedor demandado, y si es el proveedor demandado, será porque el usuario estaría liberado de todo gasto directo o indirecto de la acción, incluidas las costas que se pudieran regular a favor de la parte demandada. ¿Sí? Entonces, esto es un elemento de una importancia, yo diría, capital. El beneficio de justicia gratuita es independiente del resultado de la acción, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. La actora puede resultar vencedora, total o parcial, el usuario actor o la asociación actora puede resultar vencedor total o parcial, o puede resultar perdidoso, como ocurrió en ADUC, donde había incurrido en caducidad de instancia, razón por la cual, si no existiera esta herramienta especial de justicia gratuita, se le hubieran impuesto las costas. O como ocurrió en Unión de Usuarios con Banca del Labor, un fallo del año 2011, en el cual la asociación actora resultó perdidosa, pero la Corte dispuso sin especial imposición de costas como consecuencia de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 55 de la Ley 24240, el cual libera del pago de las costas a la asociación actora. O, como ocurrió en el caso de Nación Servicios, ADUC con Nación Servicios, en el cual se dispuso también que
la asociación actora perdidosa se encuentre relevada del pago de la tasa de justicia, o como ocurrió en Unión de Usuarios con Banco de Entre Ríos, Sociedad Anónima, donde la asociación actora, y este es un caso importante lo que voy a decir ahora, la asociación actora resultó perdidosa en el marco del recurso extraordinario, que fue rechazado. Y la Corte se equivocó y le impuso las costas. La asociación actora hizo un planteo de revocatoria in extremis y la Corte, y no es muy común que esto ocurra, lo declaró admisible, lo declaró también procedente y procedió a rever su sentencia en lo atinente exclusivamente a la imposición de costas a la actora, a la asociación actora. Y dijo que no correspondía imponer las costas al actor en virtud de lo que dispone el artículo 55, segundo párrafo de la ley 24240. Por lo que corresponde rectificar lo establecido en materia de costas en la sentencia de fecha tal, no recuerdo la fecha de la sentencia, de la Corte por la cual rechazó el REX. Pero es muy interesante porque ya la Corte había dicho, sin especial imposición de costas hace más de 10 años en Unión de Usuarios con Banca del Laboro, también dijo lo mismo en Versa, en Unión de Usuarios con Versa, pero lo dijo, y lo importante de esto es que lo dijo rectificando una opinión anterior, rectificando una sentencia anterior, donde admitió haberse equivocado, imponiendo las costas por error a la asociación actora cuando ésta estaba eximida del pago de las mismas en virtud del artículo 55 de la ley 24240. Entonces, importante es tener en cuenta que el beneficio de justicia gratuita es independiente del resultado de la acción. Nosotros vemos entonces, a la luz de todo lo que dijimos, que hay dos tipos de interpretaciones básicas. Una es una interpretación restringida y otra es una interpretación ampliada. Tanto la Corte, en los casos que mencionamos, Unión de Usuarios Banca del Laboro, Unión de Usuarios con Versa, Cavalieri con Swiss Medical, ADUC, que ahora lo vamos a desarrollar con más profundidad, contra AISA, PADEC con Patagonia, el caso Nación Servicios, etc., siempre fue por la interpretación ampliada. En el fuero comercial donde se dictó el plenario que fue por la interpretación ampliada, es decir, eliminar de cualquier gasto directo e indirecto emergente de la acción, incluido las costas, al usuario, actor, en el fuero comercial había tres, estaba dividido en tres, por eso se llegó al recurso de inaplicabilidad de ley, se lo consideró admisible. Había tres posturas, había tres salas que tenían posturas distintas, tres en favor del criterio ampliado y tres en favor del criterio restringido, que eran la A, la D y la E. En cambio, la B, la C y la F tenían el criterio amplio. ¿Cuál era el criterio restringido? Limitar el beneficio de justicia gratuita a la exención del pago de la tasa de justicia. El criterio amplio es el de liberar de todo gasto directo o indirecto emergente de la acción al usuario actor. Bueno, eso se resolvió en el plenario amplio. Y nosotros vemos entonces, con base a lo que estamos hablando, que la justicia tiene interpretaciones distintas en base, o tenía ya, vuelvo a decir, aparentemente parece ser caso cerrado como si fuese un programa de televisión, caso cerrado la situación, porque después de AMBO y después de ADUC con AISA, parecería que ya estaría resuelta la cuestión y el beneficio de justicia gratuita debería asimilarse al beneficio de litigar sin gasto. Pero bueno, ahora vamos a entrar específicamente en las acciones que nos incumben. En ADUC con AISA se le impusieron las costas del proceso a la asociación actora en segunda instancia por decretarse la caducidad de instancia. La conclusión de los miembros de la Corte, que el beneficio de justicia gratuita contemplado en el artículo 55 de la Ley de Defensa del Consumidor,
comprende las costas del proceso y no debe limitarse a la tasa de justicia. Lo que venimos construyendo hasta ahora y lo que la Corte ya había dicho anteriormente en distintos casos, por ejemplo, lo vuelvo a repetir porque siempre es bueno tener la jurisprudencia de la Corte refrescada, en unión de usuarios con Banca de Labor, unión de usuarios con Versa, Cavalieri y otro con Swiss Medical, en el caso Nación Servicios, en PADEC, en el caso Sudameris, en el caso Banco Patagonia, etc. Los argumentos que usó la Corte para llegar a esta conclusión, que el beneficio de justicia gratuita contemplado en el artículo 55 comprende las costas del proceso y no debe limitarse a las tasas de justicia, fue basado en distintos argumentos. Que el Congreso ha tenido la voluntad de eximir a quienes inician una acción en los términos de la ley de defensa del consumidor del pago de las costas del proceso. Y es claro que ello fue así, porque la ley 24240 había dispuesto la exención exención a favor de los usuarios actores del pago de cualquier tasa y costa. Pero eso fue vetado. Y fue retratado el tema en la modificación del año 2007, que entró en vigencia en el año 2008, a través de la 26361, creo que entró en vigencia en abril del 2008, y si mi memoria no falla, creo que fue cerca del 7 u 8 de abril, o por ahí estaríamos ya cumpliendo 14 años de esa modificación. Y esa modificación introduce nuevamente la problemática del beneficio de justicia gratuita con el objeto de liberar del pago de gastos a los usuarios actores. Y por eso la Corte dice que el Congreso, a través de la 26361, que introdujo modificaciones al texto de la 24240, tuvo la voluntad de eximir a quienes inician una acción de las costas del proceso. Es decir, la propia Corte entiende que esa modificación de la 26361, establecida por la 26361 sobre la 24240, tenía por finalidad esencial, en lo que refiere al beneficio de justicia gratuita, liberar al usuario de cualquier gasto del proceso, incluido las costas. También la Corte sigue diciendo que el criterio coincide con la voluntad de los legisladores en el debate parlamentario. Y fue muy interesante el debate parlamentario porque hubo distintos senadores, Escudero, Greenle, Neidendorf, que procuraron en sus discursos como base que el concepto beneficio de justicia gratuita que incorporaban sea asimilable al beneficio de litigar sin gasto, en cuanto el objeto de lo mismo es liberar de cualquier carga económica al actor usuario. Entonces, vemos que la Corte dice que la 26361, a través de su construcción legislativa, tuvo la intención de liberar al actor, en este caso una asociación actora, de este tipo de procesos de todos sus costos y costas. Esto es fundamental, estableciendo un paralelismo entre su situación y la de quien goza del beneficio de litigar sin gastos. Esto es una situación realmente de una importancia capital porque es la que nos permite llegar a la conclusión de la Corte. El artículo 55 en materia de acciones iniciadas en ejercicio de legitimación colectiva libera a las asociaciones actoras de la obligación del pago de cualquier tipo de tasa o carga para iniciar la acción, pero también de cualquier costo y costa, por lo cual debe entenderse un paralelismo con el concepto del beneficio de litigar sin gastos contemplado en el Código Procesal Civil Comercial. Esto ya lo habíamos dicho antes, porque ya lo venía construyendo la Corte, ¿sí? Lo construyó en el caso Nación Servicios, en el año 2015,
donde la Corte dijo que liberando del pago de todo costo y costa al actor, se coadyuva a garantizar el acceso a la justicia, sin que su situación patrimonial constituya un obstáculo, un valladar, una limitación para eso. Entonces, lo importante que tenemos que tener en consideración es que la Corte asimila en ADUC, ya dando, creo, por cerrada la cuestión de esta discusión, asimila en ADUC el concepto de beneficio de justicia gratuita al de beneficio de litigar sin gasto. ¿Y cuál sería el objetivo? Proteger los derechos constitucionales, garantizar la defensa del usuario y no establecer un valladar económico que impida que, como consecuencia de la situación patrimonial del usuario, éste no pueda acceder a la justicia y se le afecte su derecho de defensa. Y esto es muy importante, porque acá hay un punto muy importante. Fíjense que se habla del artículo 53, la Corte habla del artículo 53. Y dice que en el artículo, por omisión, no diciéndolo ahí, pero por omisión, dice que en el artículo 55 se acciona en defensa de los intereses colectivos y se propicia el beneficio de justicia gratuita en las causas colectivas. Pero fíjense que en ningún momento la Corte habla de la cuestión de solvencia. ¿Y por qué la Corte no habla de la cuestión de solvencia en ningún momento? Porque esta se trataba de una acción iniciada en ejercicio de legitimación colectiva por una asociación de consumidores, ADUC, y el incidente de solvencia solo se puede iniciar en las acciones individuales, porque a la luz de la situación patrimonial del actor, el demandado puede iniciarlo para entorpecer que el actor se libere del pago de los costos y costas. Y ahí vemos cómo hay una diferencia entre el beneficio de litigar, perdón, el beneficio de justicia gratuita en caso individual del beneficio de justicia gratuita en caso colectivo. Y la diferencia es sustancial, porque en el caso colectivo no existiría ese tipo de incidente, de solvencia, sí lo existe en el caso individual. Y al existirlo en el caso individual, esto nos llevó siempre a entender, desde que empezamos a analizar el tema hace muchos años, nos llevó a entender que no podía limitarse a la exención del pago de la tasa de justicia al beneficio de justicia gratuita, ya que alguien, el demandado, podía decir, usted actor, usted usuario actor, tiene mucha plata, pague las costas, pero no podía decir, usted usuario actor, tiene mucha plata, pague la tasa, porque esa sería competencia del fisco y no del proveedor demandado. Y es muy importante tener en cuenta en el fallo ADUC, como argumento central de lo que sostuvo la Corte, que siempre se había utilizado una cuestión terminológica o semántica. Y aquellos detractores de la asimilación del beneficio de justicia gratuita al beneficio de litigar sin gasto, decían, aquellos que decían que esto no era correcto, decían que bueno, que si el legislador hubiese querido que el beneficio de justicia gratuita sea igual que el beneficio de litigar sin gasto, lo hubiese establecido expresamente en el texto legal, llamándolo beneficio de litigar sin gasto. Pero la Corte, con muy buen tino, dijo lo siguiente. Los legisladores descartaron la utilización del término beneficio de litigar sin gastos en el artículo 53 y 55 de la Ley 24240, no porque pretendieran excluir la exhibición del pago de las costas, sino que lo incluían. Pero esto es muy importante, sino para preservar las autonomías provinciales en materia de tributos vinculados a los procesos judiciales. Y eso surge con claridad de los debates del Congreso, ya que los legisladores en el debate del Congreso, que dio lugar a la Ley 26361, sostenían que cada provincia tiene un régimen tributario local y que en el marco del régimen tributario local, como lo es
en las cuestiones locales el régimen tributario, cada provincia va a establecer, en base a su autonomía, los alcances de la exclusión del pago de la tasa. Pero en todos los casos, quiso decirnos las Cortes con esta frase, en todos los casos se encuentra liberado el usuario actor del pago de las costas y costos del proceso. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense qué linda redacción. Si los legisladores descartaron la utilización del término beneficio de litigar sin gastos, en la norma, la ley 24640 modificada por la 26361, no fue porque pretendieran excluir de la exhibición a las costas del juicio, sino para preservar las autonomías provinciales en materia de tributos locales vinculados a los procesos judiciales. Ven la importancia que tiene esta redacción para llevarnos con precisión a por qué no se usó el concepto de beneficio de litigar sin gastos en la ley. ¿Por qué? Porque si no se estarían afectando las autonomías provinciales en lo que atañe a los tributos locales, como lo es un tributo local, reitero, la tasa de acceso a la justicia. Siguiendo con estos criterios que estamos hablando, la Corte vuelve a hacer hincapié en el fallo ADUC del artículo 55 de la ley 24240, modificada por la 26361, y dice que las acciones judiciales de incidencia colectiva cuentan con el beneficio de justicia gratuita, entendido ya como lo dijimos antes, al beneficio de litigar sin gasto. Y ahora vamos a ir al caso AMBO, al caso AMBO contra Falabella, pero quiero que quede claro lo que nosotros estamos hablando acá. La Corte vino a cerrar, por lo menos en teoría, la cuestión relativa al alcance del beneficio de justicia gratuita, extendiendo tal criterio básicamente a la liberación de toda carga, costo y costa emergente de la acción iniciada por un usuario consumidor o por una acción o por una asociación de protección de los consumidores, una asociación de protección de los consumidores. Es decir, el actor usuario, el actor asociación que protege los derechos de los usuarios y consumidores de modo colectivo estarían liberados y eximidos del pago de todo gasto emergente del proceso, incluido las costas, ello como consecuencia de lo establecido en el artículo 53 y 55 de la ley 24240, tal cual lo señala la Corte. Es decir, la Corte hace principal hincapié en que el beneficio de justicia gratuita debe asimilarse al beneficio de litigar sin gastos. Construcción esta que ya venía desarrollando desde hace más de 11 años a partir del caso Unión de Usuarios y Consumidores con bancas nacionales del labor. Y ahora vamos a ir al plenario AMRO, del cual ya fuimos hablando, ahora lo vamos a sistematizar en nuestra opinión, y en AMRO la actora presentó un recurso de inaplicabilidad de ley contra una decisión de la Sala E. La Sala E, que es, acuérdense que dijimos que había 3 salas que tenían un criterio limitado, es decir, la exención del pago de la tasa únicamente, dijo que la exención prevista en la ley no alcanza la obligación de sufragar las costas, si el actor resulta condenado a abonarlas por haber sido vencido. Es decir, limitaba el beneficio de justicia gratuita únicamente a la liberación del pago de la tasa de justicia. La actora AMBO planteó un recurso de inaplicabilidad de la ley. Y la Sala F, es decir, la siguiente de la E, que es la que va a intervenir para resolver la admisibilidad del recurso, sostuvo que ella, la Sala F, en casos anteriores, entendió que el beneficio de gratuidad previsto en los artículos 53 y 55, del 2440, tiene un alcance o contenido similar al beneficio de litigar sin gasto. Y es ahí donde se centra la contradicción
entre la opinión de la sala E y la opinión de la sala F. Y es muy importante tener en cuenta que si bien el recurso de inaplicabilidad de ley procede de modo restringido, lo hace cuando hay una oposición entre las distintas salas de una Cámara sobre cuestiones que hacen al fondo de derecho de la cuestión. No es una confrontación entre sentencias, sino es una confrontación entre doctrinas e interpretación de la ley. Y en el caso, la sala F entendió que había una interpretación totalmente opuesta entre las distintas salas sobre la interpretación de los alcances del beneficio de justicia gratuita, es decir, la interpretación de la ley. Razón por la cual entendió que era admisible el recurso entablado por la actora. Razón por la cual esta sentencia, que lo consideró admisible, que es del año 2019, dio lugar al inicio del plenario culminado en diciembre del 2021. ¿Por qué? Porque la diferencia de interpretaciones entre la sala E y la F era sustancial. Interpretaban la ley de modo absolutamente contradictorio. Uno restringiendo el derecho del usuario solo a eximirse el pago de la tasa, que tiene un mero carácter fiscal, frente a otro criterio amplio de la sala F que liberaba al usuario actor de todo gasto directo e indirecto emergente, gasto directo e indirecto emergente de la demanda que entablaba. Entonces, a la luz de considerar admisible el recurso de inaplicabilidad de ley, es que se dictó el plenario correspondiente. Y reitero, se declaró admisible, pues hubo contradicción entre doctrinas sobre un punto del derecho, sobre la interpretación de una normativa específica. Es decir, no hubo confrontación de sentencias, porque la confrontación de sentencias no llevaría a la admisibilidad de este recurso, que es de procedencia restrictiva, sino hubo un distinto punto de vista sobre la interpretación del fondo de una ley, en este caso, sobre los alcances que tenía el beneficio de justicia gratuita. En el marco del plenario, la pregunta principal era si el beneficio de justicia gratuita que dispone el artículo 53, además de liberar del pago de los sellados, tasas, es decir, de todos los gastos para promover la demanda, también exime al consumidor del pago de las costas del proceso, si fuera condenarlo a satisfacerlas total o parcialmente. ¿Sí? Y la conclusión fue que sí, que el beneficio, la conclusión mayoritaria fue que sí, que el beneficio de justicia gratuita que dispone el artículo 53 de la ley 24240, además de los gastos sellados u otros cargos inherentes a la promoción de la demanda, exime al consumidor del pago de las costas del proceso, si hubiese sido condenado a satisfacerlas total o parcialmente. Entonces, vemos cómo este plenario siguió el criterio que un mes y medio antes, para ser exactos, 2 meses y 7 días antes, había seguido la Corte un 14 de octubre del 2021 en ADUC. Este plenario, recuerdo, es del 21 de diciembre del 2021. Y en los argumentos para fundar esta conclusión de que el beneficio de justicia gratuita del 53 se extiende hacia todo gasto y supera la limitación de los sellados o tasas para promover la demanda, entre los argumentos se dijo que acotar el beneficio, el alcance del beneficio de justicia gratuita, sería atentar contra el espíritu intuitivo de la ley 24240, contenido en la Constitución Nacional, artículo 42. Lo que nosotros dijimos al principio, el beneficio de justicia gratuita es una herramienta más que está destinada a la protección integral de los derechos de los usuarios y consumidores.
en este caso, para garantizar la defensa en forma constante, continua y permanente, sin que haya valladares patrimoniales o económicos que impidan el acceso del usuario o consumidor a sede judicial. Otro de los argumentos usados es que obligar al consumidor a promover un beneficio y litigar sin gastos, a fin de llegar a igual resultado, es decir, a que se lo otorguen, iría contra el principio de economía procesal y simplicidad que debe regir la actividad de los tres poderes del Estado, incluido el Poder Judicial. Y va contra el criterio de rapidez que debe regir la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores. Y hago hincapié en esto: cuando yo hablo de rapidez para la protección de los usuarios y consumidores, obviamente es una expresión teórica. En la práctica los juicios demoran muchísimos años. Pero es importante tener en cuenta que la ley 26.993, que crea el sistema de conciliación previa de relaciones de consumo, COPREC, al auditor de consumo, y a partir del artículo 41 de la Justicia Nacional en las relaciones de consumo, en su artículo 54 establece algo que para mí es muy importante: la celeridad para la resolución del conflicto alcanzado en el marco de la ley 26.993, que tiene un máximo económico de 55 salarios mínimos vitales y móviles. Y la importancia es que ese artículo 54 dice que la resolución debe ser adoptada por el juez dentro de los 60 días. Es decir, vemos como el legislador también procuró, en un caso especial, que es el regido por esa justicia nacional en relaciones de consumo, cuando sería competente con base a materia, jurisdicción y cuestión económica, una resolución expedita, rápida, que garantizaría o beneficiaría realmente al usuario de no tener que estar transitando larguísimos juicios que pueden demorar muchas veces años. Y yo voy a dar un ejemplo: a veces he iniciado acciones colectivas hace 15 o 20 años con 70 kilos y ahora peso cerca de 90. Imagínense cómo ha pasado el tiempo. Los he iniciado con más de 10, 12 millones de pelos y ahora no debo tener más de 800.000 pelitos. Así que el paso del tiempo también generan que las personas tengan motivaciones, necesidades distintas, ya como dijo la Corte Interamericana de Justicia en el caso Spoltone, en el cual hubo una demora de 12 años para resolver. La demora para resolver no hace ni más ni menos que poner en una situación de indefensión al administrado, al justiciable, ya que la resolución judicial puede llegar en un momento en que no sea oportuno, o porque no se necesita en esa oportunidad la reparación que se estuvo pidiendo X años antes, o porque directamente el reclamante ya no existe más porque ha fallecido. Entonces es importante tener en cuenta que toda medida destinada a garantizar la economía procesal, como también la simplicidad, va de mano con aquel adagio que va a dejar de va de mano con aquel adagio que dice justicia lenta no es justicia. Por eso se procura una resolución judicial con la mayor celeridad en pos, en estos casos, de proteger a los usuarios y consumidores. En el caso del recurso de inaplicabilidad de ley que mencionamos en ambos, los camaristas fijaron posición siguiendo los pronunciamientos del Tribunal de Justicia, los criterios del Código Civil y Comercial en cuanto tienden a proteger los derechos de los consumidores, artículo 7, último párrafo, en lo referido a la eficacia temporal de las normas, artículos 1092 a 1122 en lo referido a los contratos de consumo, interpretación de los mismos, prácticas abusivas de los proveedores, publicidad, información, régimen de comercialización y contratación, actividad jurisdiccional de protección de los consumidores, artículos 1122, etc. Es decir, los camaristas en el recurso fundaron su postura relativa a que los usuarios y consumidores actores gozan del beneficio de justicia gratuita como similar al beneficio de litigar sin gasto, entendiendo pronunciamientos de otros tribunales, como también
analizando el espíritu de la Constitución y del Código Civil y Comercial de la Nación. Es importante también tener en cuenta que en ambos con Falabella, el tribunal, la composición plenaria del tribunal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sostuvo que sin esta gratuidad solo los consumidores con recursos podrían acceder al sistema de protección, y esto es absolutamente cierto. Y esta también es uno de los elementos que funda la legitimación colectiva, en el sentido que estas acciones colectivas, aclaro, ambos en un caso individual, por eso se habla del 53 y no del 55, pero como dijo en alguna ocasión la Sala C de este mismo foro comercial, en unión de usuarios con Banco Provincia, la promoción de acciones individuales no siempre es posible porque los usuarios carecen de conocimiento sobre que se les viola un derecho o de la capacidad económica para iniciar esas acciones individuales, razón por la cual surge las acciones colectivas como un elemento que tienden a una protección integral de todos los usuarios sin importar su situación cognitiva, su situación económica o su posibilidad de acceso a la justicia. Es decir, la gratuidad, al igual que la legitimación colectiva, tratan de promover, como dije antes, de alentar el inicio de estas acciones para que los derechos de los usuarios y consumidores sean reales, no sean mancillados en el marco de las relaciones de consumo. Siguiendo con los argumentos, el sector mayoritario, que vino a decir, como dije antes, reitero, que estas acciones del consumidor gozan del beneficio de justicia gratuita como si fuese un beneficio de litigar sin gastos, lo argumentan en el sentido que el consumidor es el débil, el profano, el inexperto, razón por la cual tienen que dársele los elementos y las herramientas para que pueda acceder sin valladares, sin limitaciones, a la justicia, para que se le proteja el derecho al consumo. Derecho que ha sido catalogado en distintas opiniones como derecho humano, por lo menos cuando se trata de acceso a bienes básicos alimentarios, médicos y también al acceso a servicios públicos necesarios para la vida humana, como lo es, por ejemplo, el servicio de agua potable. Y vamos a terminar diciendo otro de los argumentos, que si el sujeto vulnerable soporta una desproporción de recursos con el proveedor demandado y además corre con el riesgo de cargar con los costos del litigio, es muy probable que no lo promueva, a pesar de haber soportado un daño injusto. Y en este contexto vamos a decir que la asimilación del concepto de beneficio de justicia gratuita a beneficio de litigar sin gastos viene a permitir ese acceso. Y fíjense cómo se asimila a través de el voto de la mayoría en ambos el criterio de gratuidad a la legitimación colectiva, como elementos ambos que permiten y promueven el acceso a la justicia y la defensa de todos los usuarios que se entendieron vulnerados en sus derechos, sin poner valladares. En el caso de limitar la acción colectiva, el valladar sería la imposibilidad del individuo acceder a la justicia por desconocimiento, imposibilidad económica de hacerlo, etc. Y en el caso de limitar el concepto de beneficio de justicia gratuita, el valladar sería una cuestión eminentemente patrimonial. Por eso voy a cerrar diciendo que tanto ADUC con AISA como ambos con Falabella constituyen dos hitos fundamentales en materia de la acción procesal del consumidor, erigiéndose como pronunciamientos judiciales que, hacia futuro, deberían tender a generar certidumbre en los usuarios a la hora de iniciar este tipo de acciones, lo que
se verá reflejado en una mayor defensa de los derechos de los usuarios y consumidores, propendiendo así a una protección integral de los derechos de ellos en el marco de la Constitución Nacional. Muchas gracias. ¿Hay alguna consulta, pregunta, opinión? Patricio, ¿algún comentario? No, muchas gracias, Flavio. Acá parece que no hay ninguna pregunta. Así que te agradecemos, Flavio, por esta actividad. Acá están felicitándote, les gustó mucho. Muchísimas gracias, Flavio. Y bueno, ya que se nos está acabando el tiempo, les agradecemos a todos por estar acá y te agradecemos especialmente a vos, Flavio. Muchas gracias y muchas gracias a todos los participantes por la paciencia en haber escuchado la charla y espero que les resulte de utilidad para la futura promoción de acciones en materia de protección de los derechos de los consumidores. Gracias a todos.